Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En este espacio te hemos dado cuenta de las soluciones que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública a través del servicio Defensatel. Hoy te diremos cómo funciona. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate, porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Yesha Borja Domínguez, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Yesha? Es un gusto nuevamente tenerte aquí en este espacio. Hola, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto también para mí estar de nuevo con ustedes. Y bueno, ahora estamos a la distancia. La última vez que estuviste con nosotros estabas aquí en el estudio. Y bueno, hoy vamos a platicar del servicio Defensatel, este servicio que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de la vía telefónica. Y antes de conocer las novedades que sabemos que tiene este servicio, pues a la gente que nos está viendo, por favor explícanos cuál es, cómo funciona este servicio. Claro que sí, Manuel. El servicio de Defensatel es una línea gratuita, es un 0800. Básicamente es un servicio que tiene como finalidad informar a la población de manera sensible, oportuna, de manera rápida y eficaz cuál es la naturaleza del problema jurídico que presentan y las alternativas procesales que tienen. En caso de que nosotros no seamos competentes, nosotros canalizamos a las instituciones que pueden ayudarles de manera inmediata. Uh-huh. Pero también en el caso de que sí seamos competentes, pues se les canaliza con un asesor jurídico federal o un defensor público federal, dependiendo de la materia de la problemática. Claro, bueno, sabemos como ciudadanos, pues muchas veces tenemos miedo de acercarnos a los abogados cuando tenemos algún problema legal de cualquier tipo. Entonces, pues esta línea de asesoría jurídica ofrece pues la posibilidad a los ciudadanos de que tengan una asesoría adecuada, ¿no? Que no tengan miedo, porque sabemos muchos casos de personas que pues han sido víctimas de engaños, ¿no? Por parte de abogados que se encuentran fuera de las instituciones, ¿no? Principalmente. Entonces, pues esta garantía de que se cuente con un servicio de calidad, pues para las personas es maravilloso, ¿no, Ayesha? ¿Cuál es el perfil de los abogados que atienden estas líneas telefónicas? Por supuesto, Manuel. Ellos son analistas especializados, son abogados y abogadas. Por el momento son 7 personas que están las 24 horas del día y los 365 días del año respondiendo estas llamadas. 4 de ellos son especialistas en materia administrativa, fiscal, civil y 3 de ellos en materia penal. Con esto, pues para cubrir de manera adecuada todas las problemáticas que lleva el instituto. Y bueno, Yasha, ahora sí explícanos un poquito más. ¿Qué sí y qué no atiende el instituto? Ya nos dijiste las materias en las que son especialistas, estos abogados que atienden las llamadas. No sé, ejemplificando, ¿qué asuntos sí pueden ser competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública y cuáles no? Por supuesto, Emanuel. Por ley, el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues bueno, al ser parte del Poder Judicial Federal, tiene una competencia federal, ¿no? Entonces, todas las problemáticas que tengan que ver con instituciones federales, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, Uh-huh. son competencia nuestra, ¿no? Por ejemplo, los temas de divorcio, custodias, Uh-huh. esos son temas de ámbito local. Por ejemplo, en el ámbito penal hablaría de robos, por ejemplo, Uh-huh. homicidios, incluso violencia de género, son temas del orden local. Esto no quiere decir que nosotros no podamos orientarlos Claro. o asesorarlos. De cualquier modo, nos pueden marcar y nosotros les orientaremos sobre, insisto, sobre cuál es la competencia que tiene el instituto y hacia dónde se pueden dirigir. No van a recibir de nuestra parte un simple no, aquí no es, pase a la Uh-huh. siguiente ventanilla. Nosotros nos encargaremos de hacerles saber qué materias sí pueden ver con nosotros. Como ejemplos concretos, por ejemplo, Uh-huh. eh, acceso a derechos como el acceso a la salud, el acceso a medicamentos, ya en el ámbito más, digámoslo por verlo así, en el ámbito constitucional, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, ¿no?
pero también, por ejemplo, pagos excesivos de luz, que son contra la Comisión Federal de Electricidad, y como te mencionaba, cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, pensiones del IMSS, del ISSSTE, del INSABI, todo este tipo de cuestiones, o incluso cuestiones fiscales, también las podemos ver nosotros. Muy bien, pues ahí está claramente la labor que realizan a través de la línea de Defensatel, las materias que atienden. Y Ayesh, ahora quiero invitarte a ver, preparamos precisamente una numeralia acerca de este servicio de atención telefónica para que la gente vea pues cómo está distribuida la atención que ustedes ofrecen. Excelente. Vamos a ver la siguiente información en un minuto, no le cambies. Defensatel, servicio gratuito de asesoría jurídica y defensa penal. 51 líneas de atención que operan las 24 horas de los 365 días del año. 20 líneas en la Ciudad de México y 31 en las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública en todo el país. 71 servidores públicos fueron capacitados para brindar este servicio en las modalidades de orientación, asesoría y representación jurídica y defensa penal. El servicio es para todo público, incluidas las personas que se encuentran en situación de cárcel. De 2019 a 2020, Defensatel otorgó 7.300 servicios. 5.368 llamadas fueron de personas que solicitaron orientación legal. 1.316 pidieron servicios de defensa penal y 616 de asesoría jurídica. Recuerda, Defensatel es gratuito. Marca 800-224-2426 y haz que tus derechos sean respetados. Hola, ya estamos de regreso. Estamos platicando con Ayesha Borja Domínguez acerca del servicio Defensatel que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, Ayesha, ahora quiero preguntarte cómo ha funcionado este servicio en estos meses de pandemia, ¿no? Pues sabemos que ahora pues, los medios de no contacto pues, han tomado una gran relevancia para poder atender a los usuarios. Platícanos cómo ha funcionado estos últimos meses el servicio. Claro que sí, ha funcionado bastante bien, la verdad. La pandemia obviamente ha hecho pues que las personas no puedan y no deban salir de sus casas. Entonces, este es un servicio que permite por completo solucionar este tipo de cuestiones a la distancia. No es necesario en ningún momento que se presenten en ninguna de las oficinas del instituto, porque no solamente contestan los analistas por teléfono, sino que también ya sea por correo electrónico o en la misma llamada se les canaliza con el asesor o defensor correspondiente, ¿no? Y estos se comunicarán con ellos. Y además, haciendo uso de todas estas herramientas tecnológicas nuevas, como el uso de la FIREL, también podemos interponer nuestros medios de defensa electrónicamente. Entonces, la verdad es que ha funcionado bastante bien en todo el conjunto, porque no es necesario, y si es necesario que la persona asista, tendría que asistir una sola vez y ya, sin molestarla más, ¿no? Claro, desde luego. Esto pues atendiendo a los protocolos de sanidad y no representa muchos retos pues a ustedes como abogados, como institución, dar seguimiento a los asuntos. ¿Cómo le hacen para llevarlos a buen término? Sí es un reto, pero como te comentaba, hay muchos asuntos que los mismos analistas canalizan mediante correo electrónico, en donde muchos del equipo de asesoría jurídica y de defensa penal estamos copiados. Entonces podemos dar seguimiento fácilmente ya directamente con esos asesores o defensores, ¿no? En el caso de que no, no se nos copie porque se direccionó inmediatamente, ahí sería un poco lo complicado. Sin embargo, tenemos el registro de todas las llamadas que se reciben, de sus nombres, de las problemáticas, para en cualquier momento, si existe una necesidad de referirnos, conseguir sus teléfonos, etcétera, o dar seguimiento, tener todos los datos a la mano. Estamos hablando de que la gente puede tener la certeza
de que si se comunican con ustedes, ustedes darán seguimiento si es el caso de que sea un asunto de competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí, Ayesha, te comento, en el estudio alguna vez hemos recibido una que otra llamada de la gente que nos ve por Justicia TV, y pues a veces tienen reservas para comunicarse con ustedes. Aquí les explicamos que no lo hagan, que no tengan reservas, que se comuniquen con total confianza para que ustedes les puedan llevar el asunto, y así lo han hecho. ¿Cómo es que se le puede dar precisamente esta certeza a la gente de que si llaman, presentan su asunto, se les puede dar continuidad? De verdad que sí, con total confianza pueden comunicarse con nosotros. Obviamente no estamos exentos de las fallas técnicas que existen en la tecnología, pero no es el único medio con el que contamos para que se acerquen con nosotros. Yo les diría que si Defensatel les falló en ese primer momento, se comuniquen también con nosotros vía Facebook. En nuestra misma página de Facebook pueden hacer uso del Messenger. Por ese medio también nos llegan muchísimos requerimientos de muchísimas personas. Entonces, no quedarnos nada más con una cosa o votarlo, ¿no? En el primer momento en que no funcionó. Sin embargo, claro, de verdad, y luego nos escriben en Facebook y nos dicen, es que no me han contestado en Defensatel. Y vemos nosotros con Defensatel qué está pasando, ¿no? Le estamos dando seguimiento incluso a estas fallas técnicas para estar siempre al día y que todo funcione bien. Nuestro equipo de informática está todo el tiempo, diariamente, observando que estas líneas funcionen. Estamos hablando de que existen muchas alternativas para que la gente se acerque. Muchas personas ahora tienen acceso precisamente a las redes sociales, a Facebook, tener una cuenta de Facebook. Y pues esto, como ya lo mencionas, es un medio muy accesible para que la gente se pueda comunicar con ustedes y tenga la atención que necesitan para solucionar los asuntos legales que tengan. Y bueno, ¿qué otra manera pueden tener los usuarios para poder acceder a los servicios de asesoría jurídica y defensa penal del instituto? Sí, otra red social en la que estamos y de la que también se hace mucho uso es el Twitter. Estamos como @defensoría_IFDP. También tenemos una cuenta en Instagram, pero también, por ejemplo, pueden meterse a la página del instituto. Ahí están nuestros directorios, ahí están nuestros correos electrónicos y nuestras extensiones. Entonces también nos pueden marcar o escribir y se les contestará, ¿no? Entonces tenemos estas 4 grandes vías de comunicación, y bueno, ya la última opción pues es asistir directamente y presencialmente a algunas de las oficinas de la Defensoría. Pues ahí está la información de contacto. Aprovechando que estamos mencionando las redes sociales, también quiero mencionar la del Consejo de la Judicatura Federal México, @CJF_MX. Ahí también a través del Twitter se pueden poner en contacto con nosotros. Si es algún asunto legal que quieran ser atendidos por algún abogado, pues los canalizaremos a las redes sociales que ya nos menciona Ayesha, o les daremos el número de contacto de Defensatel. Y Ayesha, ahora quiero invitarte a ver lo que opinan los jóvenes universitarios acerca de que se brinde este servicio en línea gratuito. Gracias. Vamos a Te Escuchamos, no le cambies. Por supuesto que Defensatel es de gran utilidad, ya que además de ser un servicio gratuito, está disponible para todos los y las mexicanas durante 24 horas los 365 días del año, garantizando así nuestro acceso a la justicia y garantizando también el derecho a una asesoría jurídica gratuita y digna. Este teléfono puede ser utilizado por cualquier persona, en donde serás orientado y canalizado hacia tu particular problema jurídico. Considero útil el servicio de asesoría jurídica por el tema de la justicia, para que la mayor parte de la población pueda acceder a la justicia rápida y libre de obstáculos, ya que el individuo normalmente no conoce cuáles son sus derechos y es necesario un servicio que lo asesore de primera mano y que éste sea gratuito. Claro que es útil la asesoría jurídica vía telefónica. ¿Por qué? Porque actualmente, por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento que llevamos los mexicanos, les es difícil a muchas personas acercarse a las instituciones y dependencias pertinentes para poder recibir una asesoría jurídica, por lo cual, al habilitar la vía telefónica, se está garantizando el derecho de acceso a la justicia,
el cual es un derecho de todos y cada uno de los mexicanos. Las asesorías legales por vía telefónica tienen tanto ventajas como desventajas. Si bien el precio por una consulta es mucho más accesible que la de una consulta presencial, estas suelen ser más limitadas dado que pueden funcionar para asuntos económicos, pero suelen ser inadecuados para asuntos más complejos. En líneas generales, el servicio en línea podría ser útil en ciertos casos, sin embargo, se tiene que tener mucho cuidado e informarse a profundidad a la hora de querer contratar un servicio online. Actualmente nos encontramos en un auge tecnológico derivado del confinamiento por COVID-19, en donde la asesoría telefónica juega un papel fundamental, pues ahora no solamente debemos velar por los derechos de las personas mediante asesorías presenciales, sino también con el uso de las TICs, donde se da orientación, asesoría y representación jurídica de sus derechos. Hola, ya estamos de regreso. Estamos hablando de las soluciones que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública a través del servicio Defensatel. Y ahora es momento de hablar, Ayesha, de los casos de éxito. Platícanos. Pues, por ejemplo, te puedo comentar de uno que llegó a principios de noviembre, exactamente el 6 de noviembre. Un usuario se comunicó a Defensatel con nosotros para decirnos que el IMSS estaba violentando su derecho a la salud. Él es una persona que vive con VIH y el IMSS se estaba negando a hacerle los estudios de laboratorio que él necesitaba por su condición médica, ¿no? Entonces, en ese mismo momento se turnó a un asesor jurídico porque, claro, en Defensatel, como te mencionaba, se da la orientación y la asesoría, más no la representación. Para la representación, pues se necesita turnar ya a un asesor o a un defensor, ¿no? Se turna al asesor jurídico para que se pusiera en contacto con el usuario, viera qué documentos necesitaba e interponer el medio de defensa pertinente. Unos cuantos días después, te estoy hablando 3 días después, se presentó el juicio de amparo, pidiéndole también al juez se otorgara la suspensión de plano, y el juez concede dicha suspensión y ordena al IMSS diversas cosas. Ordena brindarle el servicio médico integral a esta persona, que evalúe también cuál es su situación médica, que le suministre los medicamentos que necesite, pero además que se le practiquen los estudios de laboratorio pertinentes y que incluso en caso de que llegara a necesitar alguna intervención quirúrgica, se le dé, ¿no? Todo esto con el fin de mantener su vida y no agravar más su estado de salud. Como consecuencia de todo esto se otorga, insisto, la suspensión y el 19 de noviembre es citado por el IMSS para proporcionarle toda esta atención médica. Solo como pasaron vemos 13 días. Sí. Como vemos en este caso, Ayesha, pues nos está diciendo la importancia que tiene la labor de los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública. En este caso que mencionas, pues si no se hubiera tenido acceso al medicamento, al tratamiento, a todos los estudios que necesitaba esta persona, pues también está en peligro su vida, ¿no? Esta es la dimensión y la importancia de la labor que llevan a cabo los abogados. ¿Qué más nos puedes compartir acerca del trabajo que realizan? Por supuesto, Manuel. Yo quisiera mencionar que los analistas que están contestando estos teléfonos también obviamente saben de los temas que son urgentes y que son necesarios, ¿no? Entonces, en esos momentos no se esperan a estar buscando a nadie. A veces pues son llamadas, incluso en fines de semana, que se nos busca directamente para nosotros encontrar al asesor o asesora que pueda llevar estos casos, como estos temas de salud que son demasiado relevantes y que son demasiado urgentes, ¿no? En algún momento nos llamó una persona que no le estaban dando espacio en un hospital a causa de COVID. Se redactó el amparo, pero al final del día ya no fue necesario presentarlo porque se le dio el acceso, ¿no? Pero también puedo hablarte de distintas, por ejemplo, personas migrantes, ¿no? Que también nos hablan sus familiares y nos dicen,
tienen a mi familiar detenido en tal estado, va con un niño, etcétera, y entonces pues le marcamos al asesor para que vaya inmediatamente a buscar a estas personas a las estaciones migratorias. Entonces, regresando a esto tengan la confianza de que de verdad actuamos con rapidez, ¿no? Claro, ya dices, el tiempo en estos asuntos es muy importante porque está de por medio la vida, la libertad de las personas, y precisamente hablando del tiempo, decirle al público en qué horario atienden. Ya nos decías 24 horas, ¿no? Para que se puedan comunicar en cualquier momento y no tengan reserva de hacerlo, porque como ya lo comentamos, el tiempo en estos casos es muy importante. Así es, el acercamiento que debemos y que tenemos con la población es muy importante, y por eso esta línea de Defensatel gratuita desde el 17 de noviembre del 2020 funciona las 24 horas, los 365 días del año. Muy bien, Ayesha, pues ahí está nuevamente la invitación a todas las personas. Como lo comentamos al principio del programa, aquí en este espacio hemos dado cuenta de todos los casos de éxito que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública, y que bueno, esta es una vía de entrada, ya comentábamos, para que su caso, para usted que nos está viendo en casa, pues se comunique y sea atendido por abogados profesionales, por abogados gratuitos y de mucha calidad. Así Ayesha, es, Emanuel. Ayesha, y bueno, para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, quiero preguntarte cuáles son los retos que enfrenta ahora el Instituto Federal de Defensoría Pública para brindar el servicio y llegar a más población. El reto es que nos conozcan en las distintas entidades federativas. Actualmente hemos recibido en total hasta 28 de febrero 1,851 llamadas de parte de toda la República Mexicana. Sin embargo, las entidades federativas que más llaman son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco. Entonces, es muy importante llegar a todos los estados de la República, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, que sepan también que también ya somos competentes en materia laboral, que se nos acerquen, ¿no? También ya podemos llevar ese tipo de asuntos, que sepan que tenemos personal bilingüe que puede atenderlos en distintas lenguas indígenas, que sepan que tenemos distintas especialidades en movilidad y en personas con discapacidad. Pues podemos ayudar de muchísimas maneras. El reto siempre más importante es llegar a la población, que nos conozcan y claro, que nos tengan confianza, ¿no? Y por último, Ayesha, ya para cerrar nuestra entrevista, ¿cómo es que se mantienen preparados los abogados? Los abogados, esto apenas empezó hace muy poco tiempo, pero tendrán capacitación constante en distintas materias, como todo el personal de la Defensoría. Actualmente se están formando también en temas de derechos humanos, con cursos que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy bien, pues ahí está pues esta parte del Instituto de Defensoría Pública, servicio Defensatel. Y bueno, Ayesha, antes de despedirnos, quiero preguntarte cuál es tu recinto cultural favorito en México. Mi recinto cultural favorito, si pudiera decir toda una plaza, sería la Plaza Tolsá, ¿sí? que incluye mi edificio favorito, que es el Palacio de Correos de México. Muy bien, pues es la verdad una zona muy bonita del centro histórico de la Ciudad de México. Y te pregunté esto porque nosotros precisamente preparamos una sección con mucho cariño para el auditorio, para acercarlos al quehacer cultural de nuestro país. Ayesha, te agradezco muchísimo esta entrevista. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Emanuel. Un gusto como siempre. Ya nos vamos. Antes de irnos, te dejamos con esta probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte para invitarlos a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de José María Velasco, considerado el máximo exponente del paisajismo del siglo XIX. Vamos a conocerlo. José María Velasco y Gómez Obregón nació en Temascalcingo, Estado de México, en 1840. Fue maestro de los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros artistas. Velasco supo plasmar en el lienzo la belleza del paisaje mexicano. Con su enorme talento plástico, comprende y traduce el discurso que quería comunicar el presidente Porfirio Díaz: la naturaleza sometida al orden.
Sus pinturas nos muestran la inmensidad del territorio, caminos bien trazados, fábricas, ferrocarriles, campos de haciendas sembrados que están generando productos, empleos y riqueza que dan bienestar a la gente. Todo esto como símbolos de la construcción de una nación moderna. Estos paisajes equilibrados y armoniosos, donde desaparece por completo cualquier preocupación o conflicto, se convirtieron en la carta de presentación de México a nivel internacional. José María Velasco nació en una familia de artesanos, tejedores que venían de Toluca a la Ciudad de México a vender rebozos. Si observamos, sus cuadros pueden ser leídos como rebozos, es decir, podemos ver cada una de las franjas que de arriba hacia abajo conforman un paisaje y que en su conjunto parecieran un rebozo. Hay una tira de cielo que cuenta su propia historia. Nos dice si va a llover o si ya llovió. Luego pone sierras con nieve o volcanes de fuego. Después el tema principal, que podría ser una hacienda, y finalmente en primer plano, una escena costumbrista con una familia paseando. José María Velasco también estudió botánica, zoología, geografía y otras disciplinas. A pesar de su rigor científico, alteraba el tamaño de las rocas, movía sutilmente la ubicación de los volcanes y ponía vegetación donde no la había. Gracias a esas decisiones, sus famosos paisajes se ven más animados. Octavio Paz escribió que el equilibrio de su obra, la sobriedad arquitectónica y los ritmos austeros recordaban la precisión de ciertos poemas mexicanos. Su pintura, según el Premio Nobel, no es triste ni alegre, sino simple y profunda. Velasco es uno de los 10 artistas mexicanos cuya obra está catalogada como monumento artístico de la nación. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de José María Velasco, cuyos paisajes han quedado como íconos de nuestra identidad. Un orgullo más de México.